Buenas tardes, hermanos, hermanas, jóvenes, no tan jóvenes, y ancianos como yo. Les saludo en el amor del Señor. Estaba pensando de que miraba las murallas tan bonitas aquí, todo, ¿eh? Precioso, y todo del Señor. Los parlantes, los relojes, el piso, la silla, todo es de Él. Gloria a Jesús. Y todo lo que yo tengo, mira la chaquetita que me prestó el Señor. Me prestó esta camisita. Usted también tiene todo prestado, ¿eh? Porque todo es del Señor. Es de nuestro Padre. Es como un verdadero papá. Nosotros tenemos hijos y le compramos a nuestros hijos cosas para que la usen, ¿cierto? Nuestro papito, lo mismo. Todo es de Él y Él en su generosidad nos pasa los bienes materiales para que disfrutemos de ellos. Su esposo, su esposa, ¿de quién es? Entonces, si el Señor me la dio o me lo dio, no puedo alegar. ¿Cierto? Gloria al Señor. ¿Qué nota espiritual se pone usted hoy? En diciembre, más o menos por ahí, en enero, preguntamos ¿qué nota espiritual nos ponemos? Y la pregunta es, ¿habrá crecido esa nota? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos pasando o estamos repitiendo? ¿Están repitiendo o están pasando? Yo estoy en la que más. Ahí. 3,99. Gloria a Jesús. La verdad es que esta palabra, sinceramente, no es una frase cliché ni mucho menos, es para mí. El que tiene más responsabilidad de esta palabra soy yo. Así que después que terminemos esta reunión, van a ponerme en la lista de oración, porque necesito hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Gloria al Señor. Vamos a compartir una palabra de avivamiento. ¿Ya? Y hay un texto que está en Salmo 119, 37. Lo vamos a leer en el nombre del Señor, porque esta es su palabra. Gloria a Jesús. Salmo 119, 37, si no me equivoco. Si no calza, ustedes lo buscan y me ayudan. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tenemos tantas cosas por las cuales darle gracias al Señor, ¿cierto? Ya, lo vamos a leer en el nombre del Señor. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Avívame en tu camino. Padre, te pedimos esta noche, Padre, que pueda esta palabra ser revelada, ser entendida por cada uno de nosotros, y yo en especial, Padre, porque tú sabes mis pensamientos que son como para contigo, Padre. Cuánto quisiera, Señor, ser lo que tú quieres que yo sea. Igual mis hermanos, ellos también quieren, Señor, levantarse, ser edificados, servirte, ser discípulos, ser hijos que te agraden a ti, papito. Gracias, Padre, por esta palabra. Queremos que ese milagro que tú puedes provocar en esta palabra, Señor, se cumpla. Que podamos ser un parlante solamente para que tú alimentes, edifiques, Señor, y abreves a tus ovejas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria sea hecho. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Hay tanto estudio acerca del avivamiento, avivamientos de iglesia, avivamientos personales,
Avivamiento, avivamiento. ¿Pero qué es avivamiento? ¿Quién no sabe lo que es avivamiento? Yo no sabía, porque una cosa es tener un concepto de lo que es avivamiento y otra cosa distinta es saber lo que es avivamiento. ¿Quién no sabe para poder decírselo? Bien, me lo voy a decir a mí mismo. Avivamiento, según hay varias definiciones, y dice, en el uso bíblico la palabra quiere decir volver a vivir o ser restaurado. Ser restaurado en salud, fuerza, en una vida recta y honorable. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando de restauración a la vida espiritual que gozábamos en el pasado. ¿Qué es entonces avivamiento? Avivamiento es volver a un estado avivado, ferviente que tuvimos cuando recién conocimos al Señor. ¿Cierto? Cuando usted recién conoció al Señor, ¿estaba contento, contenta? ¿Estaba alegre o estaba triste? Alegre, porque fuimos libertados de nosotros mismos, fuimos libertados del pecado y de la paga de ese pecado que era la muerte. Por lo tanto, saltábamos como becerros de la manada. ¿No es cierto? Queríamos a todo el mundo contarles que el Señor se había aparecido en nuestras vidas y que queríamos que Él o ellos también le conocieran. Ese fue mi caso. Yo creo que el de todos nosotros, cuando tenemos un encuentro con el Señor y nos dice, yo te amo, yo soy tu Dios fiel, real y verdadero, y te amo, y los amo a todos ustedes, y cuenta este testimonio. Así me dijo un día el Señor arriba de una cama, a la 1 de la mañana. Así que partí a la casa de mis padres a decirle que Dios me había hablado. ¿Qué creen ustedes que dijeron mis padres? Se chaló el Norton. Mi madre llamó a todos mis hermanos, bueno, son dos nomás, y les contó y les dijo, oye, tu hermano tiene algo que contarle. Les conté que Dios me había hablado, que me había dicho esto, lo otro, aquí y allá. Y, pucha, me miraron con desilusión, porque yo era para ellos una persona valiosa. Era, hasta que empecé a contarle esto. El asunto fue que uno me dijo que no me metiera en lecera, y el otro me dijo, mire, lo que pasa, hermano mío, es que la mente es tan poderosa que tantos deseos tenía de que Dios te hablara que tú te sugestionaste y te hablaste a ti mismo. ¿Qué les parece? ¿Y saben? El torpe de Norton creyó, empezó a dudar de que Dios se había manifestado a mi vida. Así que me deprimí terriblemente. Estuve varios días deprimido. Pero yo decía, no puede ser, no estoy loco. Me ocurrió esa experiencia, yo la tengo en mi ser. Así que no hallaba qué hacer. Y de repente se me iluminó la ampolleta, y dije, si me habló una vez, me puede hablar de nuevo. Y me puse a orar, un adjetivo para orar harto, ¿cuál vendría siendo? Me puse a orar como chino. Oraba, Señor, mira, yo sé que tú me hablaste, pero me dijeron esto, estoy dudando, por favor, confírmame que tú me hablaste, no importa que sea una semana más, un mes más, 5 años más, yo te voy a seguir igual. Como varias noches después, estaba en eso. Señor, confírmame, mira mi duda, mira esto, lo otro, no importa que me confirmes en una semana más, en un mes más, o en 5 años más, yo te voy a seguir igual. Y me dice, no seas incrédulo, mi palabra es verdad de la primera letra hasta la última, y te voy a dar una señal para que le muestres a todos aquellos que quieran saber que yo te he hablado. Bautismo del Espíritu Santo en géneros de lengua. Estaba arrodillado, orando, humillado, con lágrimas, y el bautismo del Espíritu Santo me hizo saltar.
y empecé a cantar alabanzas en otros idiomas. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Yo vivía en un tercer piso de un bloque de departamento y al otro día, oye, ¿quién cantaba tan lindo? A todo pulmón cantando alabanzas. Así que, bueno, fui a la casa de mis padres y les mostré la señal. Y quedaron atónitos. No lo podían creer. Y me empezaron a investigar, oye, bueno, ¿y cómo? ¿Y qué pasó? ¿Y aquí y allá? Bueno, yo días antes me había entregado al Señor. Me habían invitado a una casa, había un anciano muy amoroso, lindo, ya está en la presencia del Señor. Y contaba las señales y maravillas que Dios hacía a través de él en el hospital, porque estuvo 2 años hospitalizado. Así que les dije, no, mi hermano Abraham, yo fui, y etcétera, etcétera, una historia un poco más larga de lo que estoy contando. Y me dijeron, no, queremos conocer al hermano Abraham. Así que llegó el hermano Abraham a la casa, y pocos días después estaba toda mi familia convertida, y algunos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, como yo. Gloria al Señor. ¿Por qué creen ustedes que necesitamos avivamiento? Porque esos testimonios que yo les estoy contando, con el tiempo se van diluyendo, se van enfriando, se van apagando. Esos días en el cual Dios me había dado, bendecido con eso, quería gritarle al mundo que Él existía, que Él es amor, que Él es real, que Él es una verdad, hoy, aquí y ahora. Pero el maligno, el bombero, que tira agua para enfriarnos, ¿no es cierto? Empezamos a enfriarnos. Lo contrario de estar avivado es estar enfriado, ¿no es cierto? Y el maligno, el bombero número 1, que nos enfría el fuego que el Señor puso en nosotros aquel día que tuvimos ese encuentro maravilloso con Él. ¿Sí o no? Avivamiento también es un mover sobrenatural del Espíritu Santo sobre un país o un grupo de personas. Por lo tanto, podemos tener esperanza de que el Señor nos pueda avivar. Quizá ustedes estén muy avivados, pero podría ser que alguno necesite saber lo que es avivamiento para que le interese ser avivado, ¿cierto? El avivamiento empieza por hacer que las personas se interesen por Dios. Son movidos a buscar la palabra con hambre y sed y desesperación. Cuando hay un avivamiento en una persona o en un lugar, Dios hace que la persona tenga hambre y sed de Dios con desesperación y que quiera aprender de la palabra de Dios y que haga los esfuerzos para hacerlo. Que gaste tiempo en buscarle, que gaste tiempo en aprender, en leer su palabra. Eso es una persona que está avivada por el Espíritu Santo. También ocurre que el Espíritu Santo en ese tiempo de avivamiento trae almas, ¿no es cierto? Muchas almas para entregarse al Señor. Entonces, si en una iglesia hay un avivamiento, van a llegar muchas almas a entregarse al Señor. Ahora, es interesante porque yo le escuché, yo comparto con la pastora Rosita, que el avivamiento empieza por uno. Empieza por la persona, empieza por mí. O empieza por ti. A veces queremos avivamiento y decimos ojalá que haya un avivamiento, ojalá que ocurran milagros, señales, prodigios y que haya un montón de cosas, pero yo mirar de afuera, no comprometerme, disfrutar de la bendición del avivamiento de otros que estuvieron en la brecha, de otros que gastaron su tiempo, de otros que se dieron, ¿no es cierto? Entonces, si queremos avivamiento, tenemos que empezar por uno. Gloria al Señor.
¿Cuándo creen ustedes que hace falta un avivamiento en una iglesia o en una congregación? Esto me está sacando la radiografía. Se necesita avivamiento cuando no hay convicción de pecado en nuestras vidas. Usted puede estar viviendo tranquilamente y haciendo cosas que no son agradables al Señor, y usted no tiene la convicción de que lo que está haciendo es pecado y muy desagradable al Señor. Hay personas que mienten a diestra y siniestra, ¿cierto? No, mire que no estoy. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces le hemos dicho eso? Mire que no. Y ni siquiera lo decimos porque no nos escuchen. Mire que no estoy. Pecado. Mentira al hermano. ¿No es cierto? Y a veces pensamos que es algo natural y le tiremos un pecadito chiquitito, común. Pero hay muchos pecados que practicamos, pero que no tenemos la convicción de que es pecado. Y eso significa que estamos enfriados y no avivados. También, cuando hay falta de gozo, también necesitamos un avivamiento cuando no hay gozo en nuestras vidas. Cuando en lo personal estoy abrumado por los problemas, por las situaciones terrenales, no tengo gozo, tengo tristeza, estoy deprimido, no me gusta la situación que estoy viviendo, en lo personal. Pero también pasa eso en lo congregacional. ¿Se han dado cuenta que a veces hay iglesias donde empiezan a cantar y están como esforzando para que canten? Y ya, pues hermano, aquí estamos cantando al Señor, así que saque su voz, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos tenemos el fuego del Señor en nuestro corazón. Nos olvidamos del testimonio del Señor en nuestras vidas en el momento en el cual lo conocimos. Nos desilusionó el Señor después de haberlo conocido. Pareciera que algunos sí, porque no siguen alegres, no siguen contentos. Pareciera que el día que encontraron, que tuvieron ese encuentro con el Señor, estuvieron alegres, pero después pareciera que el Señor en algo los ha defraudado. Y Dios no defrauda a nadie, porque Dios no puede mentir, ¿no es cierto? Porque con muchos sufrimientos es necesario entrar al reino. Nadie le dijo que iba a ser un camino color de rosas, ni que lo iba a pasar bien, ni que se le iban a solucionar todos sus problemas. Y cuando llegaron los problemas, se nos empezó a diluir el gozo, la alegría de haberle conocido, de haber valorado el perdón de pecados. Nos olvidamos del perdón de nuestros pecados. ¿Ustedes creen que es poco eso? Es mucho. Es la vida misma que nos devolvió el Señor. Así como nos presta las cosas materiales, tenemos su Espíritu Santo en nosotros que nos ha dado como herencia, como anticipo de la herencia y de la posesión adquirida, ¿no es cierto? Quiere decir que Él nos timbró y nos selló como hijos y nos está esperando en su casa para vivir eternamente con Él. Se nos olvidó la razón del encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor era ser testigo de Él, llegar hasta morir por Él. Ese fue el encuentro. Y si nosotros entregamos nuestra vida al Señor para que Él hiciera su voluntad en nosotros, ¿por qué estamos tristes? ¿Por qué se nos fue el gozo? Cuando el Señor nos está esperando en su reino, a gozar eternamente. Gloria al Señor. Así que debemos manifestar el gozo a pesar de las circunstancias, porque tenemos un aliciente mayor que cualquier problema en la tierra, que es la gloria de Dios, la comunión eterna con Él en el reino de los cielos. Gloria al Señor.
También hace falta un avivamiento espiritual cuando no experimentamos al Señor. A veces decimos, estamos secos, estoy como seco. No siento al Señor, no sé qué me pasa, no sé qué me pasó. Hay grandes hombres de Dios que sirven al Señor, que han sido grandes siervos, que han pasado por etapas de sequía, ¿no es cierto? Que es distinto a no sentir la presencia del Señor, o que nunca haya sentido la presencia del Señor, o que sintió la presencia del Señor una vez y no la ha vuelto a experimentar, porque la palabra dice que nosotros correrían ríos de agua viva. ¿Y usted experimenta los ríos de agua viva cada día? ¿Usted experimenta eso? ¿Experimenta ese gozo que viene del interior hacia el exterior? De nuestro espíritu al alma. Que usted está en una situación X y de repente siente un gozo sobrenatural. ¿Lo ha experimentado últimamente? Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y en la iglesia también podemos decir que falta avivamiento cuando ocurren estas cosas. La falta de conversión en medio nuestro. Cuando no hay convertidos en medio nuestro, somos una iglesia estéril. Somos una esposa de Dios que no produce hijos. ¿Y por qué estará pasando eso en algunas iglesias? Que son los mismos, que pasa el tiempo, los años, y son los mismos, y no hay personas nuevas. Son como una maternidad que está ahí y que no funciona. Entonces falta un avivamiento espiritual. Cuando las cosas que hacemos no impactan al vecindario, cuando las cosas que hacemos las hacemos para adentro, que nadie sabe de afuera lo que estamos haciendo, cuando hay cosas que podríamos hacer y no las hacemos, entonces no impactamos a nuestro vecindario, significa que falta avivamiento. Gloria al Señor. Cuando hay muchos enfermos, cuando hay muchos que necesitan milagros y ocurren muy poquitos, y una sola persona puede hacer milagros y sanidades en una iglesia, falta avivamiento. Porque ustedes creen que Dios quiere sanar, quiere hacer señales, quiere hacer milagros, quiere hacer prodigios. Quiere el Señor que le conozcamos en toda su gloria. Y esa es la manifestación de su gloria. No es un Dios común y corriente que está muerto, como Buda, no sé, como Alá, no sé qué más decirle, que no tienen nada que mostrar, ¿no es cierto? Sino que Él quiere mostrar su gloria, su poder, su amor, su sobrenatural divinidad sobre nosotros y sobre los que están afuera. Entonces, si faltan señales, prodigios, milagros, sanidades, dones espirituales de poder, falta un avivamiento. Gloria al Señor. Así que tenemos una linda tarea para el año 2019, ¿cierto? Una linda tarea. Ahora, ¿cómo comenzar un avivamiento? ¿Cómo se comienza? Primero, ya lo dijimos, reconociendo que un día tuvimos más que lo que tenemos hoy. ¿No es cierto? Gozo, alegría, deseos de predicar, deseos de comunicar el amor, deseos de que vieran las obras de Cristo, deseos de que supieran que Él es real, que Él existe, que Él es un Dios de amor. Eso teníamos en un comienzo, ¿cierto? Íbamos con gozo. Y cuando cantábamos en la iglesia, casi se caía la iglesia, a todo pulmón. Yo salía, bueno, no yo, algunos hermanos salían afónicos,
de tanto cantar y cansados de tanto danzar, si es cierto, en una iglesia en la cual estuve. Entonces, ¿cómo volverse al Señor? ¿Cómo comienza el avivamiento? Volviéndose al Señor. Me adelanté un poco. ¿Cómo comienza el avivamiento? Con volverse al Señor. Usted va caminando para allá, afanes, problemas, situaciones, proyectos, metas propias, personales, situaciones X, Y, Z, y de repente usted dice, no, yo voy a volver. Y le voy a pedir al Señor que me avive y voy a volverme a Él. Entonces, si usted iba para allá, entonces ahora cambia de rumbo y empieza a ir en pos del Señor. ¿Cierto? Entonces, vamos a leer Zacarías 1:3. Dile pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo comienza? ¿Cómo volverse al Señor? ¿Cómo comienza el avivamiento? Con volverse al Señor. Él quiere que nos volvamos a Él. ¿Qué dice aquí? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Usted cree que Dios quiere avivarlo a usted? Dios quiere. Y se lo estamos demostrando por la palabra. Job 22:23. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Todos los que estamos aquí tenemos la esperanza de un avivamiento, de una restauración por la misericordia del Señor, por la palabra del Señor y por la promesa del Señor. Por lo tanto, todo aquel que quiera volverse al Señor será recibido, restaurado, levantado, dice la palabra. Isaías 55:7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. En el caminar cristiano se nos ensucian los piececitos, ¿no es cierto? Cuando Jesús le dijo, no, yo no voy a bautizar, no tienes que hacerlo. Y usted está limpio por la palabra. Pero en el caminar solamente los piececitos se nos ensucian, ¿no es cierto? Pero hay algunos que necesitan verdaderamente el perdón del Señor, ¿cierto? Y será amplio el Señor en perdonarlo, porque la palabra dice que si tú te quieres volver al Señor, Él se volverá a ti. Entonces, si tú le pides perdón de las cosas que no has hecho bien o que has hecho mal, Dios está dispuesto a perdonarte, a perdonarnos y a perdonarme. Gloria a Jesús. Eso nos trae esperanza, ¿cierto? Gloria al Señor. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Nuevamente lo reafirmamos, promesa del Señor. Gloria a Jesús. Deuteronomio 4:30. En los postreros días, miren lo que dice Deuteronomio 4:30. En los postreros días. ¿Cuándo son esos días? Podría ser ahora, ¿no es cierto? En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y Él escuchará tu voz. Cuando tú le digas, Señor, quiero volverme a ti, el Señor va a escuchar su voz, va a escuchar mi voz. Gloria al Señor. Maravilloso es el Señor. ¿Cómo entonces nos volvemos? ¿Cómo volvemos al Señor?
por su palabra, por sus promesas que están ahí para nosotros, para animarnos. También empieza el avivamiento en nosotros cuando nos acercamos al Señor. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué está diciendo aquí? Acercaos a Dios, ¿y Él qué va a hacer? Se va a acercar a nosotros. ¿Pero qué tiene que hacer? Tenemos que limpiar nuestras manos de los pecados y de ser de doble ánimo. ¿Quién sabe lo que es ser de doble ánimo para que me enseñe? Tener dualidad. Tener dualidad. ¿Qué más? Es como tener dos espíritus. Es como ser indeciso. Es que ahora sí, que no, que primero sí, que después no. ¿No es cierto? Entonces dice el Señor que debemos limpiar nuestras manos y no ser de doble ánimo, porque si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Se acercará a usted, a usted, a usted, a usted y a mí. Gloria al Señor. También dice en Josué 3:9, y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra, y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Quiere Dios que nos acerquemos a Él, escuchemos su palabra, aquí y aquí, que de aquí pase para acá, y no de aquí pase para acá, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Así que en su palabra está nuestra esperanza, está nuestro avivarnos este año, está el recomenzar, el volver a experimentarlo, el volver a vivirlo, ¿cierto? Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí es una palabra para una congregación, ¿no es cierto? Dice que nos arrepintamos, ¿no es cierto?, de donde hemos caído. Quizás en algún tiempo nosotros como iglesia estuvimos florecientes, llegaban muchas personas acá, estuvo llena esta congregación, este edificio, y está diciendo el Señor que debemos volver a ese tiempo en el cual hacíamos monte seguido, en el cual ayunábamos seguido, en el cual intercedíamos siempre, en el cual teníamos carga por las almas, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestro entorno. Entonces, ¿qué dice? Arrepiéntete, porque Él está dispuesto a cambiar esa situación. Si no nos diría arrepiéntete, nos está dando la posibilidad de arrepentimiento. Otros no tienen la posibilidad de arrepentimiento. En otras religiones los liquidan al tiro, ¿no? Los comunes, chao pescado, te fuiste, ¿no es cierto? Pero Dios está siempre como un Padre dispuesto a recomenzar con nosotros. Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Puede que Dios te haya reprendido o te haya castigado, o nos haya reprendido o nos haya castigado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una condición de su amor. De su amor. ¿Qué dice aquí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Por qué no nos trata como a bastardos? ¿No es cierto? Porque si fuéramos bastardos podríamos estar haciendo lo que quisiéramos, ¿no es cierto? No tendríamos problemas, dificultades. Pero Él, como Padre, dice que Él nos reprende y nos castiga porque nos ama. Y nuevamente dice, sé celoso de las cosas de Dios, sé celoso del amor al Señor, sé celoso de la palabra y arrepiéntete. Gloria a Jesús. Tiene la posibilidad de volver a sentir celo por las cosas de Dios, sentir celo por la santidad de Dios. A veces sentimos celo por la santidad de otros y no por la santidad de uno.
El hermano, mire lo que está haciendo el hermano allá, está haciendo acá, esto, lo otro. Y resulta que nosotros estamos con la viga mirando la paja del otro, ¿cierto? Gloria a Jesús. También nos acercamos al Señor para buscar esa restauración y ese avivamiento con una verdadera búsqueda. ¿Cómo hay que buscar al Señor? Que siempre lo decimos. Buscadme de todo vuestro corazón. Porque una cosa es buscarle por imitación, porque me dijeron, porque hay que hacerlo. Y otra cosa es buscarlo de corazón. De corazón, Señor, yo te quiero encontrar. Mire, yo me he dado cuenta que todo lo que significa buscar al Señor es darle tiempo a Él. No puede uno buscar al Señor haciendo cuestiones, estando afanado, estando viendo tele. No podemos. Hay que buscarlo de corazón, gastar tiempo en Él. Gloria al Señor. Me gustaría gastar tiempo, más tiempo en Él. ¿Y a usted le gustaría? Tiene que hacerlo, ¿no? Y nada lo impide. Gloria al Señor. Segunda de Crónica, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Qué pasa con nosotros? Estamos en la gracia, ¿no es cierto? Es un versículo del Antiguo Testamento, de la ley. Pero no nos engañemos. Si nosotros no buscamos al Señor, vamos a tener una vida pobre, apagada, sin fruto, sin meta, sin proyecto espiritual. Y cuando una persona vive así, esa persona no tiene razón de vivir. Vive nomás, respira, hace lo que tiene que hacer porque le dijeron, pero esa es vida. Todos nosotros tenemos que tener un proyecto espiritual, una meta espiritual, un plan, un propósito espiritual. ¿Dónde quiere llegar usted este año en las cosas del Señor? ¿A dónde quiere llegar? ¿Quiere aumentar su servicio? ¿Quiere aumentar su generosidad? ¿Quiere aumentar su conocimiento de Él y estudiar? ¿Tiene metas nuevas? ¿Quiere a toda costa, independiente que esté sano o enfermo, seguir al Señor? Entonces, podemos hacerlo. Miren, es tan fácil. Vamos a leer Mateo 7, capítulo 7, versículo 7. Es tan fácil. Antes, en el Antiguo Testamento, la gente tenía que venir al templo y tenían que traer las ofrendas, ovejas, palomas, etcétera, etcétera. Tenían que hacer unos tremendos sacrificios. María y José, ¿no es cierto?, viajaron, tuvieron que ir a presentar al niño a Jerusalén. En un gran esfuerzo se juntaba toda la gente en el templo. Gente, imagínense las colitas que había. Ahora nos quejamos por las colas que hay en el metro. Imagínense en ese tiempo, para el perdón de los pecados, para presentar ofrenda, sacrificio por la vida de espiritual de ellos, tenían que hacer unos tremendos esfuerzos. Leamos Mateo 7:7. Y mire lo que dice. Mire con lo que el Señor nos regala. Mire con lo que el Señor quiere bendecirnos. Todo el que quiera ser avivado por el Señor tiene que hacer esto: pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Y dónde tiene que ir para que ocurra esto? ¿A qué catedral tiene que ir? ¿A qué templo? ¿A qué país tiene que ir para que usted le pida al Señor que lo avive? Tiene que ir al baño de su casa, a la pieza de su casa, al comedor, al cuarto.
Ahí decirle, Señor, aviva mi vida, avívame, Señor. No tenemos que ir a ninguna parte, es gratis. Él está escuchando 24 horas al día. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Contestémonos. ¿Porque nos interesan otras cosas? ¿Porque nuestro corazón está en otro lugar? ¿Porque tenemos deseo de otras situaciones? No lo hacemos porque no queremos. Seamos sinceros con nosotros mismos. Podríamos decir, yo tengo una excusa para esto. Trabajo mucho. Llego muy cansado, llego muy cansada. Tengo que atender a mis hijos, a mi esposo. Tengo que trabajar horas extras para poder pagar las cuentas. ¿Podría alguien tener una excusa para no pedirle al Señor? ¿Podría alguien tener una excusa para no buscar al Señor? ¿Tendría alguien una excusa para no golpear la puerta del Señor? Si lo podemos hacer 24 horas al día. Gloria al Señor. ¿Qué sucede cuando hay avivamiento? Se predica el Evangelio con mucho ahínco, con mucha determinación. ¿No es cierto? Hechos 8:44. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Iban a Capri. ¿A dónde nos íbamos a la pastora. A Capri, a la pastora. ¿A dónde más que se lo dice? Acá. A la casa, a Capri. Vamos para allá a predicar el Evangelio. Ahora, este año, vamos a hacer muchos más, predicando los domingos en la tarde. ¿Saben por qué? Porque Dios los va a avivar. A todos nosotros nos va a avivar. Y vamos a ir a predicar el Evangelio porque el Señor nos ha avivado. ¿Cierto? Y el resultado de eso, ¿de qué sucede cuando hay un avivamiento en mi vida? Yo voy a predicar el Evangelio a donde tenga que ir, lejos o cerca, con sol, con lluvia, con lo que sea. ¿Cierto? Gloria al Señor. Marcos 6:12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Gloria a Jesús. Hechos 14:7, allí predicaban el Evangelio en esos lugares. ¿Qué pasa entonces cuando hay avivamiento? El pueblo se convierte. Este año vamos a predicar, pero se van a convertir. No como otros años que predicamos, llegamos los mismos y seguimos los mismos. No puede ser. Va a haber monte, va a haber intercesión, va a haber ayuno. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a avivar. Hechos 2:41, y se convirtieron en aquel día 3.000. El avivamiento trae fruto, ¿no es cierto? La gente se convierte y el infierno es derrotado. Gloria a Jesús. ¿Y qué pasa en el cielo cuando el infierno es derrotado por nosotros? Hay alegría y gozo por un pecador arrepentido. Hay gozo en el cielo cuando nosotros vamos, predicamos el Evangelio y hay personas que le creen al Señor. Y eso va a ocurrir. Va a haber mucho monte, mucha intercesión, mucho ayuno, mucha oración este año en esta congregación. Porque el Señor nos va a avivar. Más todavía, yo no digo que estemos completamente durmiendo. Sería ofenderlos. Pero nos va a avivar más todavía. ¿Qué pasa entonces cuando hay avivamiento? Se trastorna al pueblo. El pueblo es trastornado. Fíjese que a los discípulos en el libro de Hechos los acusaban de que estaban haciendo cosas y cuestiones y que, qué sé yo, y Pablo predicó y que hacían figuritas y lo demandaron porque hacían figuritas y etcétera.
revolucionaban el entorno, ¿no es cierto? Aquí también revolucionaban el entorno. Entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jace o de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces, cuando andemos predicando, vamos a causar trastorno, porque nosotros vamos a predicar la palabra del Señor. Y un ejemplo que ocurrió en las noticias anoche, que quise verla y quise comentárselo ahora. Hay un colegio que se llama Jehová Nisi, en el cual hubo un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo, y quedó la tendalada. Gloria al Señor. Y salió en todas las noticias. ¿Qué es lo que eso? Estaban trastornando el colegio, el entorno, a los apoderados, a los periodistas, las noticias. Hasta eso llegaron, hasta las noticias en todo el país. Más encima, están siendo investigados. ¡Gloria a Jesús! Están trastornando el lugar. Y nosotros también vamos a hacer lo mismo. Así que proclamamos monte. ¿Quién está encargado del monte? Yo. Bien, gloria al Señor. Es un anhelo que tenía en el corazón, se lo digo sinceramente. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por eso. ¿Qué pasaba o qué pasa cuando hay avivamiento? Hay sanidades y milagros. Hechos 5:15. Tanto se sacaban tanto que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué pasa cuando hay avivamiento? Hay sanidades, milagros, prodigios. En Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos. Dios va a testificar de la palabra que vamos a dar. Dios va a respaldar su palabra. Porque dice aquí, Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos. O sea, juntamente con nosotros, Dios va a testificar, ¿no es cierto? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Yo estoy con expectativa de ver un avivamiento en mi vida y en esta iglesia. Gloria al Señor. Hechos 5:12, que es lo mismo, dice, ¿no es cierto? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios al pueblo. Estaban todos unánimes, nótese, en el pórtico de Salomón. Tenemos que estar unánimes, ¿eh? Es importante eso. Ahora, hay un principio que dice que lo conocemos, pero no lo practicamos. Si dos o más se ponen de acuerdo en cualquier cosa, lloran. Y nosotros ahora, los varones, que estamos siendo constituidos gracias al trabajo de mi hermano Rubén, nos vamos a juntar. Y aunque seamos dos, nos vamos a poner de acuerdo en que el Señor provoque un avivamiento en nuestras vidas y en este lugar. Amén. Así que Rubén, entonces ahí los deseos que tengo de juntarme, gloria al Señor, amén, para que nos volvamos al Señor. Ahora, la parte negativa del asunto. La parte negativa. Tengo que mencionarles que nosotros fuimos llamados para ser testigos de Cristo. Y las profesoras del Instituto Bíblico, ¿qué palabra se usó ahí cuando dice testigo? ¿Qué palabra se usó? Martus, ¿cierto? ¿Sí o no? No, en hecho, en griego. Y significa
mártires. Nosotros hemos sido llamados para ser mártires. Morir por una causa. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? Esteban. ¿Y qué pasó con Esteban? Que él les predicó a los judíos de que estaban equivocados y por la palabra les habló del Señor y del tiempo que se estaba viviendo en esos momentos. ¿Y qué pasó con él? Fue apedreado hasta morir. El primer mártir del Señor. En ese tiempo el ser mártir era común. Podemos nombrar unos poquitos mártires: Esteban, Felipe, Santiago, Mateo, Matatías, Andrés, Marco, Pedro, Judas, Tomás. Todos fueron mártires. ¿Por qué? Porque para eso los llamó el Señor, pero no los llamó a ellos solamente, nos llamó a nosotros también a ser mártires, a llegar a dar la vida por Él. ¿No es cierto? Entonces nosotros estamos dispuestos a morir por el Señor. Yo lo digo con temor y temblor, porque si me dijeran: oye, te vamos a matar si no niegas a Jesús, pensaría muchas cosas. No digo yo lo haría, no, pensaría muchas cosas, pero sí le pediría algo al Señor: que me capacitara para hacerlo. No que yo lo pueda hacer, sino que Él me capacitara para hacerlo. ¿Cierto? Porque aquí hay una lista de personas que no fue su fuerza, no fueron ellos, fue el Espíritu que los consumía, ¿no es cierto? Que los convenció que el morir por causa de Cristo era mejor que seguir viviendo fuera de Cristo. ¿Cierto? Porque el que lo negare, Él también nos negará. Gloria al Señor. Entonces el costo del avivamiento es disciplina. Ananías y Zafira, ¿qué pasó con ellos? Mintieron. ¿Y qué pasó por mentir? Murieron. Costo del avivamiento: persecuciones, cárceles, muerte, incomodidades, ¿no es cierto? Ofensas que van a recibir, ataques de todo tipo, físicos. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio del avivamiento de mi vida y de la iglesia? ¿O lo pensaríamos un poco? Vamos a concluir. El avivamiento trae gozo, trae victoria, ¿no es cierto? Trae una realización espiritual inmensa, tener un sentido de vida, ¿cierto? Entonces yo preguntaba si nosotros estamos dispuestos a pagar el precio, porque si no queremos pagar el precio, entonces el enfriamiento trae todo lo contrario, trae depresión, enfermedad, ruina y muerte espiritual, ¿no es cierto? Porque usted, si está tibio, el Señor, ¿qué va a hacer con usted o conmigo? Me va a vomitar de su boca. Usted puede venir para acá todos los domingos, diezmar, ofrendar, participar, colaborar, cooperar, todo lo termina a ganar. Pero si usted no es celoso con las cosas del Señor y no tiene vivo y está avivada en su espíritu, avivado en nuestro espíritu, y somos celosos de las cosas del Señor, podremos caer en la categoría de tibio, y el tibio será vomitado de la boca del Señor. Gloria a Jesús. Entonces, tenemos todas las posibilidades de este año que el Señor nos avive. En Mateo 7:7 tenemos que pedirlo, tenemos que buscarlo y tenemos que golpear. ¿El Señor lo hará? Gloria al Señor. Levantemos la mano todos los que queramos ser avivados y que estemos dispuestos a pagar el precio, porque la muerte es ganancia cuando estamos en el Señor. La muerte es ganancia, ¿no es cierto? ¿Qué decía Pablo? ¿Qué decía? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al Señor. Padre amado, te damos gracias, Padre, porque nos estás haciendo darnos cuenta de que necesitamos volver a ti. Necesitamos, Padre, con suma urgencia,
Que tu gracia, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia, como dicen, y de juicio. Padre, que esta congregación no sea la misma fin de año. Que cada uno de nosotros no seamos los mismos fin de año. Y todos los que levantaron la mano, Padre, yo oro para que ellos se vuelvan a ti y que gasten tiempo en ti, que gasten su vida en ti. Y yo, papito, también procura, Señor, en mí hacer una obra para gastar tiempo en ti, para honrar tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, ¿quién puede ir mañana al kiosco a ayudar?